Ya. Quedó corriendo el video. Y ahora sí. Ya. Bueno, ese taller tiene que ver con el manejo de suelo, que es una de las cosas eh, fundamentales, ¿ya? Para todo lo que tiene que ver la agricultura. Si el suelo no es de buena calidad o no es adecuado a mi cultivo, realmente cualquier proyecto agrícola va destinado al fracaso, ya que la planta tiene dos, bueno, forma reiterativa, tiene dos formas de alimentarse, que una es por la vía foliar y la otra es por el suelo. Y bueno, y principalmente el suelo es como el más fundamental, ya que de ahí parte toda la vida hacia arriba. Y si las estructuras no son las adecuadas o los nutrientes no son los adecuados, se empiezan a generar una serie de problemas que al final de cuentas no termina de buena forma, o sea, desde estrés, plagas, enfermedades, etc. Una planta estresada es más susceptible a plagas de enfermedades que una planta que se encuentra en buenas condiciones o se encuentra técnicamente más cómoda. Ya, bueno, la página recicla.cl, que hace poquito la actualizamos en sentido como visual, ahora está un poquito más moderno. Bueno, partamos. Tipos de suelos. Suelos arenosos. Un suelo arenoso es áspero y seco al tacto, porque las partículas que la componen están muy separadas entre ellas y no mantienen bien el agua. En los suelos arenosos el agua se drena rápidamente. Estos suelos no son los de mejor calidad para la agricultura, ya que no retienen los nutrientes y las plantas en suelos arenosos no tienen la oportunidad de aprovechar los nutrientes de forma eficiente por velocidad con lo que se drena. Ya, entonces un suelo arenoso es como un suelo que no tiene una estructura que pueda retener gran cantidad de humedad. Generalmente se evapora o se diluye muy rápido el agua. Por tanto, no me va a retener nunca por así decirlo, como una vida microbiana o vegetal. Ya sea, yo riego y el agua percola o penetra de forma muy rápida. La ventaja o beneficio sería que no se tiende a compactar. Ahora, entiéndase suelo arenoso a no el suelo salino. O sea, el suelo arenoso es un suelo que está como con las partículas de suelo están como más divididas. Ya por tanto, el agua pasa más rápido, ya, y las raíces no se, no se estancan o se ahogan o se asfixian. Pero por ende también como el agua pasa muy rápido, tampoco hace o genera mucha actividad microbiológica, por tanto son suelos tampoco muy ricos en nutrientes. O sea, suelo arenoso, para que se entienda, es un suelo con partículas abiertas, por tanto me da una estructura más porosa, pero al mismo tiempo no me retiene mucha agua, al mismo tiempo no me retiene muchos nutrientes ni material vegetal. ¿Ya? Entonces esos son como los inconvenientes. Se ocupa a veces, por ejemplo, hay mucha gente que saca arena de río y lo ocupa para sus distintas plantas. La arena de río, en cierta forma, claro, el agua viene de una vertiente natural, rica en minerales, que viene arrastrando de lo que pasa, de toda la materia vegetal que va llegando a su paso, ya, y más que todo lo ocupan para lo mismo, para abrir un poco la tierra, y una que otra partícula de nutrientes tendrá esa arena. Pero ese es el suelo arenoso. Bueno, el suelo limoso está al medio. Voy a pasar al suelo arcilloso porque el suelo limoso es como el mejor. Ya, voy a pasar como el segundo. Suelo arcilloso. Los suelos arcillosos es todo lo contrario a lo que mencioné del suelo arenoso. Son tipos de suelo que está formado por granos finos de color amarillento, arcillas en un 45% retiene mucha agua y forman charcos. También conocidos como suelos pesados. Estos son potencialmente fértiles ya que contienen nutrientes unidos a los minerales arcillosos en el suelo, pero también contienen una alta proporción de agua debido a la atracción capilar de los pequeños espacios entre las numerosas partículas de arcilla. Entendiéndose, los suelos arcillosos son suelos que están más compactados. Ya no, tampoco se entiende que son eh, suelos salinos, no sé, son suelos que tienen partículas muy adheridas unas a otras porque generalmente son suelos que se retiene mucha humedad. Ya entonces
se vuelven como muchas partículas iguales y por tanto partículas iguales se tienden a adherir. Y lo que hacen es, claro, que cuando tú riegas se empieza a encharcar, o sea, el agua no percola o no filtra de buena manera. No quiere decir tampoco que son suelos, que sean suelos de mala calidad. De hecho, los suelos arcillosos son ricos en materia orgánica, pero me da el otro contraste, que son suelos que no filtran muy bien el agua. Por tanto, pueden generarse varias asfixias o a veces roturas en las raíces que permiten el ingreso de virus o bacterias. ¿Ya? Entonces, la idea sería, entendiéndose, una mezcla entre el suelo arenoso, que me abre un poco más las partículas, y el suelo arcilloso, que si bien no tiene una buena estructura en base a porosidad, sí me da materia orgánica. Y de los dos, ¿cierto? Está el de al medio, que sería el suelo limoso. Los suelos limosos retienen el agua por más tiempo, así como los nutrientes. Su color es marrón oscuro y los limos se componen de una mezcla de arena fina y arcilla, que forman una especie de barro junto al lodo y restos vegetales. Este tipo de suelos suele dar en el lecho de los ríos, suelos muy fértiles dado su grado de humedad y nutrientes, más fácil de cultivar que suelos arenosos de arcilla. Entre sus características principales son pedregosos de color oscuro, filtran el agua con bastante rapidez, son suelos muy fértiles. La materia orgánica presente en este tipo de suelos se descompone con rapidez, por esto es un suelo rico en nutrientes. Bueno, yendo al grano o al resumen, es el punto medio, ¿cierto? Es un suelo que mantiene mejor filtraje de agua, mantiene una buena estructura, porosidad, o sea, un suelo con micropartículas abiertas, ¿ya? Y también tiene materia orgánica, entendiéndose en general como dónde clasifico este tipo de suelo, podemos clasificarlo en lo que es, por ejemplo, el suelo, el humus, por ejemplo. ¿Ya? El humus, si bien es un producto, se empaca, se envasa como un producto, el humus es un sustrato que se da de forma natural en lugares con microclimas adecuados a ellos. Es decir, suelos que hay en lugares que hay mucha vegetación. Partida, existen lluvias, ¿ya? Por tanto, la lluvia llama al crecimiento de especies vegetales y esas van generando microambientes que generan más descomposición, claro, y ahí van generando distintos tipos de insectos, entre ellas las lombrices que van generando, bueno, la lombriz no es la única generadora de humus, hay un sinfín de lombrices, así como un sinfín de microorganismos y pequeños insectos que todos colaboran en este reciclaje o esta transformación de materia de descomposición a devolverla al suelo, donde consumen otros animales y así va siendo el ciclo de la vida. ¿Ya? Pero ese es como el fresco del humus. La arcilla generalmente se da en lugares que son como medios pantanosos o que hay mucho exceso de humedad con saturación de agua, ¿ya? Entonces, por tanto, se hacen como unas masas de barro, ¿ya? Que se entiende como em, el suelo arcilloso, ¿ya? Pues dentro de lo que podemos asumir como producto, por ejemplo, el compost que nosotros tenemos igual es como bastante pesado, ¿ya? Es rico, muy rico en nutrientes porque generalmente tiene todos los vegetales que nosotros reciclamos, ¿ya? Pero, ¿cómo se llama? Que nosotros reciclamos, pero, claro, es un suelo muy pesado. Generalmente no lo recomendamos mucho para macetas, ¿ya? Porque tiende a compactarse un poco más. Lo recomendamos cuando tenga un poco más espacio, que en este caso sería el tema de el suelo. El suelo directo o macetas de 50 litros hacia arriba, ¿ya? O si no, generalmente yo lo recomiendo para el tema de árboles frutales, arbustos o jardinería, pero directamente en suelo. Esas son como las variables. Ya entendiéndose esos tres tipos de suelo, vamos a pasar a un suelo que son suelos pedregosos. A este tipo de suelo se le llama así porque tienen pequeñas formaciones de piedra en su composición. Esto se produce porque la superficie terrestre se desdobla por causas naturales o por causas provocadas. El gran problema de este tipo de suelo es que son semipermeables, por lo que no permite la entrada de agua. De esta manera es muy complicado el cultivo en este tipo de suelos, aunque existen tipos de plantas de origen xerófilo y sí pueden crecer en ese tipo de suelos. Bueno, el suelo pedregoso, esperen, déjame compartir un ratito. Y ahí sí.
Bueno, el suelo pedregoso son suelos que en verdad no son suelos agrícolas, ya son suelos que tienen mucha compactación, las rocas no son símbolo de ningún tipo de suelo fertilizado ya impide el crecimiento de especies vegetales, por tanto el peso que hace, ¿cierto?, impide que puedan romper más allá de esa capa de suelo. De hecho, yendo a la parte más técnica, cuando ustedes germinan o hacen almaciguera o van a hacerlo en macetas, tienen que fijarse mucho en que no hayan ni ramitas ni nada en el espacio donde va a germinar la especie, porque el hecho de que haya incluso un pequeño bolón de tierra va a impedir que pueda crecer o germinar la especie vegetal. Entonces también siempre mucho cuidado con cuando incluso la turba, que a veces igual se pone como bolita, tratar de desmenuzar lo más que se pueda para que no interrumpa el crecimiento de nuestros vegetales. Bueno, suelos de turba. Excelente suelo para el cultivo, se usa en la agricultura como sustrato para cultivo. El suelo de turba es el color oscuro marrón o negro, son de texturas suaves y tiene alto contenido de agua y nutrientes. Los suelos de turba suelen estar saturados de agua, pero una vez ordenados son excelentes para el cultivo. Bueno, el suelo de turba no es un sustrato creado en un laboratorio ni nada por el estilo, muy parecido al suelo arcilloso, son suelos que se generan en terrenos también de mucha humedad, de mucha humedad y altas cantidades de agua. Por tanto, hay un punto de saturación de ese suelo, se satura, se vuelve como especie de barro, y bueno, el proceso de la turba obviamente pasa por un proceso como de súper secado, por así decirlo, y queda como lo pueden ver ahí, como pedazos de madera esparcidos, que obviamente al hacer contacto con el agua se tienden a adherir un poco y a juntarse y hacen la turba. Pero si ustedes dejaran las turbas en pleno sol secando, posiblemente termine como está en la imagen, como en pequeños fragmentos como de madera o entendiéndose como fibra de coco, ¿ya? Y quedan así como bien dispersos y secos. Ah, perdón. Ya, bueno. Pasando, bueno, a los famosos suelos salinos. Son característicos de regiones secas. Su alto contenido de sales influye en las plantas. No son suelos buenos para la agricultura ya que causan dificultades en su crecimiento. Este tipo de suelos los cultivos crecen poco ya que se acumulan las sales solubles en la zona de las raíces. Se suelen reconocer a la vista por el cultivo de plantas débiles y raquíticas y por la presencia de costras blancas de sal en la superficie. Bueno, los suelos salinos todos los conocemos, son suelos que no son amigables para la agricultura, son suelos que saturan, queman, no permiten la absorción de nutrientes, son muy complicados de trabajar, generalmente son capas de sal, intentando uno romper con X herramienta que uno pueda, y en verdad es bastante, ya el trabajo de plantar o trabajar de esa tierra ya es tedioso, y más logrando aún así un agujero para poder ingresar una planta para que termine secándose, como pasa muchas veces, está muy de moda, ¿cierto? La adjudicación o tomas de terrenos, y mucha gente igual, por ejemplo, aquí en la región nos ha contactado por el tema de que, claro, compran árboles frutales y vienen, hacen el agujero y lo plantan. Y no hubo ni un tratamiento previo a ese terreno que estaba hace 1000 años ahí generando sales. Y obviamente que cualquier tipo de frutal se tienden a secar. O sea, el árbol se seca porque no está comiendo. Entiéndase que cuando un suelo es muy salino, la sal es enemiga de las raíces, ¿ya? Y si yo riego y esa sal empieza a generar las raíces, la planta, nada de tonta, cierra sus estomas o pequeñas aberturas a nivel de raíz, por tanto, ingresa el agua, pero ingresa muy poca o nada. Por tanto, la planta pareciera que no se está regando o no se está alimentando. ¿Y qué hace uno? Ah, no, a lo mejor no le está llegando el agua y le da más agua. Y la planta empieza como a intentar no absorberla porque le hace mal, para que se entendiese. Entonces la planta empieza a quedar como en estado raquítico, se sacan la hoja, bueno, y todo es el proceso como de necrosis que pasa con la alta cantidad de sales. Otro síntoma es que las hojas empiezan como a quemar en los bordes. Y cuando uno palpa una hoja, ¿cierto? Las hojas siempre tienen una elasticidad. Y uno las toca, ¿cierto? Como que se tienden a acomodar, ¿cierto? Como estaban. Pero cuando hay problemas de salinidad, no. Generalmente las plantas yo la voy a apretar la hoja y van a ver que se empiezan como a quebrajear o a romper.
como hojas de papel, ¿cierto? Entonces esos son síntomas claros de salinidad. Otro síntoma, pero tiene que ser a nivel de suelo, bueno, las plantas empiezan a perder anclaje. Quiere decir eso que yo puedo mover el tallo y pareciera que la pudiera sacar. Y a lo mejor, si las pudiera sacar o revisar, voy a darme cuenta que las raíces, una, están demasiado cortas porque se están quemando, y dos, están muy amarillas, que también es otro síntoma que se están quemando. Entonces, por donde yo vea en la planta, ¿cierto? Se está generando una muerte sincronizada. Entonces, bueno, ¿cuál es el antídoto para esto? Bueno, de partida no se pueden plantar en forma directa en suelo salinos. Generalmente en la agricultura, ya, toda la zona norte tiene este mismo problema. El problema es porque no hay lluvia. Y al no haber lluvia, las sales tienden a brotar de la base del suelo hacia arriba, buscando la humedad, que es la humedad atmosférica. O sea, hay humedad en la noche, ¿cierto? Esa humedad, entonces las sales buscan esa humedad, por tanto se tienden a poner sobre el suelo y hacen esa capa de cemento técnicamente en la parte agrícola. ¿Y cómo que hacen los agricultores para evitar eso? Bueno, adquieren sustratos distintos. Obviamente que a nivel de espacio no van a comprar, en este caso, o en el caso de nosotros, para poder rellenar 10.000 metros cuadrados de tierra, no les saldría ni a costo. Pero generalmente el sustrato más económico, que es su problema, que pueden encontrar, es el guano. El guano, ya sea de caballo, cordero, etcétera, de origen, de origen obviamente animal, pero de que consuman vegetales, ya lo ocupan, pero no como a nivel nutricional, sino como a nivel de romper la estructura de sal, y que obviamente el guano tiene una especie o sea, es esponjoso, ¿cierto? Y me ayuda un poco a, descompactar las raíces, o sea, descompactar la sal, ¿cierto? A dividir las partículas de sales, y me genera también mejor retención de humedad, ¿ya? El guano, bueno, hay experiencias que hay gente que cultiva con puro guano y le sale muy bien, ¿ya? Pero en lo que es la parte técnica, el guano en verdad no aporta muchos nutrientes o nitrógeno, entendiéndose, por lo menos de un 0,000,1 el aporte de nitrógeno en el guano. Generalmente el guano se tiene que complementar con otros tipos de nutrientes. O sea, lo que va a hacer el guano es, descompactarme el suelo, airearlo, mejor retención de humedad, y por tanto, como tengo todas esas condiciones idóneas que se están dando para la planta, cualquier nutriente que le aplique, ya sea abono, fertilizante granulado o líquido, me va a mejorar obviamente la absorción, porque ya la planta está más disponible a ello. Ya, pero eso es lo que se hace. Realmente rompen con máquinas o a manuales un poco las capas, ¿cierto? Como para esponjar un poco el suelo, lo rellenan con guano, lo esparcen, hacen los camellones, que el camellón es como una especie de pirámide, ¿cierto? O semipirámide en el suelo, que lo que busca es aislar un poco del suelo directo las raíces y ponerlas como una especie de sustrato esponjoso, como un mini macetero, por así decirlo, de hecho de pura tierra, para aislar un poco las sales del suelo. Y bueno, de ahí va el riego por goteo o el riego por aspersión, depende del cultivo, que eso va en forma diaria, pero sincronizada con ciertas cantidades de tiempo, van fertilizando y alimentando el suelo. Y eso es lo que es la agricultura en sí. De ahí ustedes lo pueden modificar y aplicar a lo que es su huerto cultivo. En el caso que tengan un jardín o espacio grande y pueden hacerlo, lo pueden hacer, imitar ese tipo de sistema. En mi caso igual tenemos un espacio grande, pero no trabajo mucho con el suelo directo, prefiero trabajarlo en macetas más grandes. Nos permite por lo menos tener un control de lo que pasa a nivel raíz. De hecho, cuando uno trabaja en el suelo directo, hay otras variables que uno tiene que manejar. Por ejemplo, hay plagas en el suelo, ¿ya? Entonces, no solamente trabajamos con plaga aérea, hay plagas que atacan a nivel de raíz, ¿ya? Entonces, claro, ya se empieza a generar una serie de problemáticas, más que tienes problemas de suelo, más que estás trabajando con la calidad de riego. Entonces, cuando se trabaja en maceta, ¿ya? Y que se llama así, cultivo sin suelo, ¿ya? Porque hay dos tipos de cultivos sin suelo, que tú trabajas en macetas con sustratos X, y los que conocemos por el cultivo hidropónico, que tú trabajas con la masa de agua. En el caso de nosotros que trabajamos con cultivos sin suelo, claro, tenemos el control de que no atacan plagas a nivel radicular, porque el sustrato lo manejamos nosotros.
Ya también tenemos mejor optimización del riego porque manejamos cuánta cantidad de agua va a llenar el volumen de la maceta, por cuánto tiempo, bueno, una serie de beneficios en base al control del suelo. Claro, ojo, la desventaja es que a lo mejor hay una inversión inicial más alta. Las plantas a lo mejor no se van a desarrollar en un 100% como se desarrollarían en suelo, pero puedes mantener un mayor volumen de plantas en macetas que a lo mejor en suelo. Entendiéndose a veces cuando la problemática es que vivo en un departamento y no tengo un espacio para un jardín, etcétera, pueden tener casi el mismo nivel que en ese espacio de terraza tuvieran, por así decirlo, un suelo de tierra en macetas, ¿ya? Solamente falta un poco de ingenio y manejar bien los conceptos de qué tipo de plantas puedo tener. Pero hoy en día, con toda la tecnología que hay e información que hay en Internet, nada es imposible. Bueno, ahí están como así entendiéndose, las distintas tipos de capas y estructura de suelo. Bueno, todos sabemos que entre más oscura la tierra, es más fértil el suelo. Bueno, las tres capas se componen de, bueno, una vez definidos los tipos de suelo, nos podemos encontrar con la naturaleza, como vamos a hablar sobre la importancia de las capas estructurales del suelo, mejorar la ciencia de agricultura. En lo que es agricultura, bueno, antiguamente, cuando no estaba todo este tema tecnológico, se hacían las famosas calicatas, o todavía se harán, ¿ya? La calicata básicamente es un hoyo, como de unos 3 metros, más o menos, en profundidad, y lo que buscan es esta imagen, pero a nivel real. O sea, la imagen que yo veo es lo que realmente señala una calicata. La calicata es para ver qué tipo de estructura tiene el suelo. O sea, yo voy a ver suponiendo que yo estoy sumergido en un agujero, y esto es lo que yo veo, ¿cierto? Y voy a ver los tipos de capas en el suelo y puedo yo distinguir o ver qué tipo de nutrientes tiene mi suelo en base a una experiencia ya un poco más técnica. La primera capa, o la última capa, no sé qué es la roca, que está ahí, se llama la roca madre, que es como el suelo original. Ya ese suelo nunca ha sido tocado por el hombre. Es un suelo que está ahí desde los principios de los principios. Después viene una segunda capa que sí, a lo mejor es tocada por el hombre o ha sido modificada, dependiendo si se aplican máquinas, etc. Después la segunda, la primera y a ver, son 4 capas, ¿cierto? Ya la cuarta es la que está ahí del principio, no se toca. Después viene una tercera, que sí, pero podemos decir que no siempre, ¿ya? Realmente si son cultivos de mucha profundidad, las plantas tienden a modificar, porque entendiéndose que la planta a nivel radicular, ellas van modificando o quitando nutrientes y dando nutrientes, entonces van cambiando la morfología del suelo. A ver, un ejemplo entre paréntesis, mucha gente planta ciertas especies que tienen una raíz muy profunda para modificar el suelo, cuando son suelos que a lo mejor no tienen mucha fertilidad, para pasar a otros cultivos que tienen a lo mejor otro tipo de requerimientos. Ejemplo, mucha gente antes de plantar tomate, planta maíz. El maíz tiene unas raíces mucho más profundas, por tanto, alimenta el suelo, o lo modifica, o lo cambia, va generando vida técnicamente, para pasar después, una vez que hacen esa modificación, pasan al tomate, que requiere mayor nutrientes, a lo mejor no pasa a una capa tan profunda, pero ya el maíz hizo el trabajo de modificar. De hecho, eso y muchos trabajos, ya se llaman trabajos como agrícolas, ¿cierto? O rotación de cultivos, que cuando yo no simplemente planto un cultivo todas las veces, o sea, no siempre voy a plantar todos los años tomate o todas las temporadas, porque realmente hay un desgaste. El suelo tiene una cantidad de nutrientes que no es ilimitada, ¿ya? Vamos a suponer que tiene de un 100, y ese 100 va a ir disminuyendo, disminuyendo hasta que toca un nivel cero. Por tanto, las plantas ya no van a tener el crecimiento que tenían cuando yo empecé. Por tanto, tengo que estar fertilizando y me hago esclavo de los fertilizantes, y lo que pasa es que los fertilizantes químicos tienen una cantidad de sales, siempre, ¿ya? De hecho, cuando uno fertiliza, y si uno tiene la suerte de tener un conductivímetro, van a ver que las sales siempre aumenta la cantidad de agua, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Que el suelo se va a empezar a salinizar, y voy a ser como una especie de esclavo, ¿cierto? Tengo que fertilizar, porque si no la planta no me crece, pero al mismo tiempo el fertilizante me saliniza más el suelo, entonces hay un punto que voy a estar como ya súper saturado, y ni el fertilizante va a poder hacer o generar los cambios, porque es como un doble daño.
De hecho, bueno, he repetido reiteradas veces que vean, no sé si ya está en Netflix, pero lo pueden googlear y demás que está en internet, ves el suelo, que es como un resumen de todo lo que le estoy diciendo, que, bueno, era de un agricultor, para los que lo han visto, que tenía el mismo problema que le estoy comentando, que se hizo esclavo de los fertilizantes y por tanto cada vez era más costoso producir hortalizas, en este caso sí eran hortalizas, ¿ya? Entonces, claro, y a veces el mercado no te devuelve lo que tú inviertes, ¿ya? Entonces, claro, tengo que gastar, no sé, millonadas de plata en fertilizante para ver que a lo mejor la rentabilidad en el cultivo no iba a ser la misma. Y empieza a generar un problema. Entonces, ¿qué hizo este caballero? Leyendo, influyéndose, cambió la forma, o sea, ya no cultivaba siempre el mismo cultivo, iba rotando de partida. La primera solución que hizo fue rotar los cultivos. Dos, cambió los fertilizantes químicos por abonos naturales, que obviamente son más lentos, la asimilación más lenta para la planta, pero a la larga es una inversión a largo plazo para el mismo suelo. O sea, el suelo se va regenerando. Y cada vez, él dijo, ocupo menos fertilizantes y el suelo hace solo el trabajo. Por tanto, invierto menos y tengo mejor rendimiento. Claro, en un largo plazo, esto no funciona así. Pero técnicamente él hizo eso y bueno, ya hoy en día, al finalizar la charla, él decía que daba esta charla a distintos agricultores que tuvieron el mismo problema que él, para bueno, aparte de todo el beneficio que él recibe, es obviamente que un beneficio al medio ambiente. Bueno, por eso recomiendo que lo vean, tiene bastantes tips distintos, pero se llama Ves al suelo el documental. Bueno, pero lo mismo, entonces, yendo a, me perdí un poco, pero yendo a las partes, bueno, capa de la madre, esta que no se toca mucho, bueno, y entre las entre la segunda y primera, son los suelos que ya más se tocan, ¿cierto? Los que abonan, lo que uno maneja, bueno, aquí las máquinas rompen, ¿cierto? Bueno, este suelo es el suelo que está en la superficie, pero estos son los suelos que uno trabaja. Entonces, más o menos son los suelos que uno tiende a modificarse, estos a veces y esto casi nunca. Hoy en día no se hace o no se hacen las calicatas. Realmente ahora uno hace muestra de suelo. Puedo a lo mejor ocupar un poco, sacar muestra de aquí de la primera capa, lo llevo a un laboratorio y el laboratorio me señala qué tipo de nutrientes tiene mi suelo. O sea, una tabla, ¿cierto? De cuántos son los elementos que tiene. Y según eso, yo digo, ya, sabes que si yo voy a plantar un X cultivo, necesito fortalecer esto y esto y esto, porque mi suelo no lo tiene. Y así es como funciona hoy en día. O puedo sacar de distintos niveles, puedo sacar a lo mejor más profundo, no, o no. Pero ya no tengo que hacer un agujero gigante, ¿cierto? Donde queman dos personas de unos 3 metros hacia abajo para ver qué tipo de suelo tengo. Bueno, identifica tu tipo de suelo. La mejor manera de saber qué tipo de suelo tienes es tocarlo y rodearlo con tus manos. El suelo arenoso tiene un elemento arenoso. Puedes sentir granos de arena dentro de él y cae entre los dedos. No se puede enrollar por hacer una forma de salchicha. Si no es arena gruesa y tal vez es limo arenoso, puede adherirse mejor. Bueno, para ir resumiendo, sí, la mejor manera de saber qué tipo de suelo tengo es con las manos, ¿cierto? Si es un suelo arenoso, realmente no va a costar que se compacte. Realmente voy a tratar de hacer una pelotita y la pelotita no se va a adherir, se disuelve con facilidad. Un suelo arcilloso, por lo que conversamos, ¿cierto? Va a ser un suelo que se va a adherir mucho mejor. Y el suelo arenoso, perdón, el suelo limoso, va a cumplir las mismas estructuras que posiblemente el suelo limoso, pero aquí, a ver, pero suelos limosos, pero son raros, especialmente en jardines tienen una textura ligeramente jabonosa y resbaladiza, y no se agrupan fácilmente. Otro aspecto importante del tipo de suelo es el pH, también afecta el tipo de planta que se puede cultivar ya. Bueno, ahí está un poco complicado identificar el suelo arcilloso con el suelo limoso porque ambos se van a empezar como a enrollar. Ahora, como tips, yo les daría que ocupen vasos transparentes, ¿ya? O vasos de vidrio transparentes y rellenen con tierra ese tipo de suelo. Ya sea si su suelo, por ejemplo, a ver, vamos a ver un ejemplo práctico. Yo tengo un macetero y tengo tierra que compré, adquirí, hice, etcétera, y tengo plantitas. Y ya llevo como 3 plantitas del mismo sustrato y a lo mejor he abonado, he cambiado, pero nunca he cambiado al 100% la tierra. Entonces mi pregunta sería, ¿todavía ese suelo sirve, ¿cierto? ¿O ya lo tengo que cambiar un 100%?
Bueno, ¿qué pueden hacer con eso? Ahí va. Esto en un vasito, plástico, de vidrio, etcétera, que sea transparente, lo rellenan hasta arriba, o una botella, y invierten un poco de agua. Si el agua se demora más de 5 segundos en tocar la base del suelo, entonces ese suelo ya está como empezando a salinizarse o a compactarse. Porque el suelo igual, tarde o temprano, se saliniza igual, ¿ya? Se empieza a compactar, o sea, perdón, a no pasar el agua muy fácilmente, entonces el suelo ya está perdiendo esponjosidad, porosidad, etcétera. Si ese suelo en menos de un segundo, 2 segundos, baja rápidamente el agua hacia la parte base, ¿cierto? Entonces todavía ese suelo tiene buena filtración, por tanto todavía tiene buena retención de humedad, ¿ya? Eso es una. Lo otro que pueden hacer es ese suelo, mismo ejemplo, pero ahora tratar de llenarlo de agua, ¿ya? Y dejarlo en el sol. Y ver cuánto demora en que se reseca. O sea, ahí me está hablando cuánto cantidad retiene de humedad. Eso también es otro tips para saber si ese suelo todavía retiene alta humedad o ya se empieza a resecar. Entonces, con eso yo puedo saber si debo cambiar mi suelo completamente o no. Ahora, no puedo, con ese análisis no pueden ustedes determinar si todavía tiene alta cantidad de nutrientes, pero sí me puede arrojar que una estructura fértil, ¿cierto? Tiende por lo menos a retenerse un poco más. Perdón, no tienen cómo saber, en verdad no tienen cómo saber la parte nutricional, solamente van a poder saber la estructura o si está filtrando agua. Pero como les dije, ahora sí, si el suelo se empieza a compactar, por más nutrientes que ustedes tengan, eso no se va a absorber, ya porque el suelo ya se empieza a saturar ya sea de nutrientes o de la misma salinidad que hay en el suelo. Entonces, para saber la estructura, la esponjosidad, la porosidad, que es clave, independiente si yo tengo un 100% de nutrientes o tenga cero, es saber que ese suelo está funcionando de buena manera. Entonces, de la forma que ustedes pueden analizar si en maceta o en jardín, en suelo directo, si está filtrando bien el agua. Ahora, lo que puede pasar y que va a pasar siempre, que si yo pesco un suelo X en un terreno salino y lo pongo en un vaso o en un macetero transparente y lleno con agua, van a ver que se suspende el agua por bastante tiempo. Y si va a percolar, el percola no forma uniforme, o sea, va a pasar por un lado, por otro lado no pasa, y eso mismo se aplica a la raíz. Por tanto, no toda la planta se va a absorber o no toda la planta va a absorber bastante agua. Y lo segundo ejemplo, que si ustedes rellenan ese suelo con agua, lo más probable es que vean después una especie de como de capa de cemento que se hizo con el sol. Y eso mismo pueden verlo reflejado en el cultivo. Entonces, antes de plantar algo, primero analicen su suelo y según vean, ya, tengo que modificar, cambiar, reponer, abonar o estoy bien. Eso es el análisis que pueden hacer, pero no lleguen y planten como a tontas y a locas porque en verdad al final van a hacer una inversión mal hecha. De hecho, puede que germinen, que tengan todo ok, pero después van a ver que de las 20 o 100 especies que pudieron germinar, con suerte les va a llegar a la meta una, porque la mayoría de las plántulas se van a terminar muriendo y secando. Bueno, pasando a lo que es suelo, vamos al trasplante. Las plantas no están adaptadas al trasplante, pues su hábitat natural no hay nadie que vaya, las saque de la tierra y las ponga en otro sitio. Por ello es importante observarlas para saber cuándo disminuye su actividad, es decir, cuándo su ritmo de crecimiento baja, porque cuando eso sucede, entonces podemos trasplantarlas. Hay excepciones, más que excepciones como tal, lo que sucede es que hay algunas especies resistentes que permiten saltarnos las normas, pero por lo general habrá que seguir el calendario que lleva inscrito en sus genes para saber cuándo podemos hacerlos y cuándo no. Bueno, en países o regiones que tengan climas o no climas, tengan estaciones del año muy marcadas, realmente se respeta eso. O sea, en invierno se recomienda el trasplante y en verano no, porque en verano, ¿cierto? Es donde la planta mayor actividad tiene. Entre mayor actividad tenga, mayor trabajo está haciendo y es como que, no sé, estamos en algo súper ocupado y vienen y nos cortan todo y nos mandan a otro lado. Entonces, lo mismo pasa en la planta, se tienen como generando un súper estrés. ¿Qué se recomienda? Hacerlo en épocas que no haya mucha actividad bioquímica o solar, pero en lugares que a lo mejor no tenemos climas o muy marcados, o sea, realmente aquí en la zona norte o en verdad en Chile no hay como, en la mayoría de las regiones no hay
inviernos tan crudos, ¿cierto? O sea, menos 10 grados y temperaturas súper saturadas de más de 40 grados, ya generalmente siempre hay como un promedio. Por tanto, más que la época, yo diría que es el clima. Y el clima, por ejemplo, hacerlo si estamos en verano y hay mucha actividad solar, recomendaría hacer trasplantes o podas o cualquier tipo que yo vaya a intervenir la planta en forma biológica, hacerlo o muy temprano por la mañana, antes que salga el sol, o cuando el sol se empieza a esconder. Porque en esos tramos la planta entra como en un estado de latencia o empieza como a dormirse, por así decirlo. Entonces la planta está durmiendo, yo puedo hacerle los manejos y en verdad no va a haber un estrés. Distinto es que yo la haga a las 12 del día, cuando la planta está en su máximo apogeo, las hojas están súper abiertas, ¿cierto? Recibiendo todas las capas de luz solar y vengo yo y la empiezo a trasplantar. Es una serie de cambios que va a generar posiblemente la planta o pierde hoja, o se marchita, o termina perdiendo la especie porque lo hicieron en una hora que no debían hacer. Ya, a lo mejor en invierno lo puedo hacer a las 12 del día porque ya no hay mucha actividad, pero hoy, en día en verano, que ya tenemos sol, partido de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿cierto? Hacerlo o lo hacen a las 9, 10 máximo, o si no, ya lo tienen que hacer como a las 7, 8, que todavía hay luz, pero obviamente ya no hay tanto sol, o no hay sol. Eso es como la recomendación. Es la recomendación. ¿Ya? Ya, tipos de plantas. Plantas de huerto. Las plantas de huerto sembradas en semilleros se deberán pasar a macetas más grandes, o solo cuando tengan un mínimo de 2 pares de hojas verdaderas. Si te encuentras en otoño y vives en clima con inviernos fríos, se deben desdoblar estas plantas hasta que haya primavera. Bueno, lo mismo que les digo, o sea, si hay calendarios marcados, por así decirlo, claro, deben respetar las fechas. De hecho, cuando uno adquiere semillas de estas agrícolas, te salen ahí en los tarritos las fechas de siembra, no sé, tal fecha de septiembre tanto, pero en verdad eso es subjetivo, o sea, es aplicable de acuerdo, yo tengo que conocer que, lo mismo que les mencioné, o sea, sabiendo cómo trabajan las plantas y saber qué climas tengo, temperaturas, ya puedo trabajar sin, sin irme a un calendario o fechas predeterminadas. Bueno, aquí menciona el trasplante de los árboles, plantas bianuales, plantas de huerto. Pero como le dije, es lo mismo. Cactus, suculentas. Bueno, lo mismo. Las suculentas, obviamente, que son un poco más resistentes a cualquier tipo de trasplante. Bueno, escoger la maceta. Es quizás una de las cosas más importantes, ya que hay que prestar más atención a la hora de saber cómo trasplantar una planta. Una maceta demasiado estrecha no me servirá, pero una que sea demasiado ancha tampoco, ya que la planta podrá sufrir por excesos de riego. ¿Cómo saber entonces cuál elegir y fijándose en la propia planta? Es como estar y, y es como se está desarrollando. Para tener más o menos una idea, te puedo decir que plantas que se ven más grandes, palmeras, árboles, bambús, precisamente que sea siempre menos de 40 centímetros de ancho, profundo, ya. Bueno, a ver, para resumir, existe el error puntual que cuando nosotros tenemos una plántula X, frutal, hortaliza, ya, nos salió nuestra almaciguera y vamos y la trasplantamos a una maceta definitiva, por así decirlo. Y una maceta a lo mejor demasiado grande. Por ejemplo, puede ser una maceta de 20, 50 litros. Macetas grandes. Y lo que va a pasar es que la planta, ustedes ven que no crece, o crece muy poco, o se termina muriendo. Y se preguntarán por qué. El por qué, porque el agua que nosotros estamos aplicando es o mucha para la planta, o a lo mejor la planta está absorbiendo muy poco. Como es un suelo muy grande, se esparce el agua por todo el suelo, pero a lo mejor no está reteniendo, no está llegando o no se retiene al nivel de raíz. De hecho, un ejemplo, el primer ejemplo es que cuando nosotros regamos y vemos que la planta no crece, pasa que intentemos sacar la planta y vamos a ver que la planta está del mismo nivel de raíces o menos de como la trasplantamos. Prácticamente no ha crecido, está ahí. Y posiblemente es porque el agua no llega, o se está perdiendo muy rápido. O nos regamos tanto, que bueno, eso depende del tipo de suelo, que a lo mejor retiene tanta humedad que las raíces están pudriendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Adecuar la maceta o el nivel de suelo de acuerdo al tamaño de la planta. Por ejemplo, un ejemplo muy bueno es el que está en la imagen. Es una planta más o menos grande, será de unos 15 a 20 centímetros,
¿ya? Y va de acuerdo a la maceta, porque es al nivel de raíz. O sea, de acuerdo al porte de la raíz, yo más o menos incorporo la maceta. Es como una transición. Por tanto, de la almaciguera pasa a una maceta transitoria, donde la planta se afirma, crece, y de ahí ya la puedo pasar a la maceta definitiva. Pero no puedo pasar una plántula, ya que con suerte tiene algunas cuantas hojas, y la paso al tiro a una maceta definitiva. Generalmente las plantas se tienden a morir. Y eso con lo general. Y de ahí, pasando a la maceta transitoria, también hay otro error. Tienen que saber cuál es el crecimiento de la raíz. Si es una raíz profunda, o sea, mi planta tiene una raíz que va hacia abajo o hacia los costados, que se llaman raíces ramificadas, ¿ya? Entonces, según eso, yo tengo que adquirir la maceta. Por ejemplo, si es una planta que crece hacia abajo, pivotante, tengo que buscar macetas que sean profundas, o sea, que sean en volumen, ¿cierto? Más profundas o más altas. Si mi planta crece hacia los costados, entonces tengo que buscar macetas que sean más un poco cuadradas, pero abiertas hacia los costados, ¿ya? Porque si busco macetas o plantas que crecen hacia abajo y pongo, pongo macetas altas y mi planta es ramificada, no va a ocupar todo el volumen de la maceta y por tanto también no va a poder abrirse hacia los costados, por tanto la planta va a empezar como a estresarse. Mismo efecto. A veces, por ejemplo, plantan tomates que tienen raíces más profundas y lo plantan en cajones de tomate, por así decirlo, o pequeñas macetas muy pequeñas. Y generalmente no crecen muy bien o se van muriendo. Ahora, hay excepciones. He visto gente que igual cultiva los tomates en plantas, en macetas de tomate, perdón, pues sí, en estos toritos de tomate, y le ha ido muy bien. A lo mejor no crecerá todo lo que crece, pero terminan con el producto final que es el tomate. Pero en la mayoría de los casos, si la planta no se desarrolla bien o no tiene un buen crecimiento, no va a generar un fruto. Va a tener follaje posiblemente, pero nada de lo que están buscando. Entonces también estudiar un poco de lo que yo voy a tener, si tengo macetas de ese tamaño o si tengo que hacer o comprar una. Bueno, preparando el sustrato. Una vez que hemos escogido la maceta, toca preparar el sustrato. Como las plantas hay de muchos tipos, cada uno de ellos tiene sus propias necesidades. Ya tengamos la tierra lista. Bueno, el sustrato, como dije en principio, es lo principal, ¿ya? Y lo fundamental. Em, Todas las plantas tienen distintos requerimientos de nutrientes. Ahora hay una base, ¿cierto?, de nutrientes que son, bueno, no es el taller, pero básicamente todas las plantas comen nitrógeno, fósforo y potasio. Dentro de ella hay varios micronutrientes complementarios que ayudan a distintas funcionalidades de la planta. Pero esos son los principales. De hecho, en cualquier tienda comercial o fertilizante, sustrato, siempre los famosos NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. De acuerdo al crecimiento o al proceso de la planta que esté desarrollándose, algunos van a necesitar más, otros menos, ¿ya? Pero realmente eso es lo que pasa. Entonces, bueno, y de acuerdo a eso, yo saber si tengo una planta que a lo mejor necesita harto potasio, voy a basarme en el ejemplo del tomate. El tomate en época que empieza a fructificar necesita harto potasio, tanto para el tamaño del tomate como para el sabor. Si nosotros no tenemos una buena cantidad de potasio, por tanto, posiblemente el tomate salga muy pequeño y ya está medio desabrido. Entonces, claro, entonces yo tengo que buscar un sustrato que sea rico en potasio o fertilizantes que sean ricos en potasio. Ya, entonces eso también es clave. No solamente es el suelo, porque el suelo igual se va desgastando con el agua, ya va perdiendo su calidad nutricional. Entonces yo tengo que ir abonando, ya sea en sólido o en líquido, pero no pretendo comprar un sustrato, tenerlo ahí 12 meses y esperar que esos 12 meses la planta me dé sin haber abonado nada. Ya eso siempre es un trabajo, tanto como les digo siempre, que para evitar las plagas es un trabajo vitalicio. No quiere decir que si no tienen plagas nunca tienen que aplicar. Siempre se aplica por lo menos una vez por semana para tener las plagas a raya. Lo mismo pasa con los fertilizantes. No dice que tienen que fertilizar todos los días, pero por lo menos cada 15 días, 30 días ir adquiriendo o renovándole, ya sea en forma sólida o líquida, los nutrientes a nuestras plantas. Ya, extracción vegetal. Ahora viene la parte más delicada, sacar la planta de su antigua maceta. Como es comentado, hay que ir con mucho cuidado para que el cepellón, pan de tierra, o sea, lo que rodea las raíces, no se desmorone, pues de lo contrario luego tendrás más dificultades para superar estas plantas.
Para que sea más fácil minimizar el máximo riesgo de que surjan problemas, lo que haremos a conciencia cuando viene el sustrato. Luego daremos algunos golpes a la maceta para tratar de que la tierra se despegue de ella. Cogeremos la planta para que la base del tronco o tallo principal tiraremos de ella hacia arriba. Debe salir con facilidad, pero si no lo hiciera, o si vemos que tiene raíces por fuera de la maceta, lo que haremos será cortar el recipiente con unas tijeras. Bueno, y generalmente yo siempre recomiendo y hago, antes del trasplante, riego la maceta para que el suelo se adhiera a las raíces, ¿ya? Y después de eso, la trato de dar vuelta, le pego, ¿cierto?, como en el trasero, para que vaya cayendo, o, a ver, hay dos formas, si no tiene mucho, no está muy grande, a lo mejor puedo dar la vuelta y pegarle en el trasero y que salga, ¿cierto? Ahora a veces es más complicado cuando tiene un tallo más largo, porque si le pego y se cae, se rompe, entonces trato de sacarla como de costado, o sea, le pego como de costado para que vaya saliendo la plantita. Hablo cuando está en una maceta. Si está en una maciguera, le pueden poner un palito por debajo e ir empujándola para que vaya saliendo el cepellón de la almaciguera. Bueno, ahí te voy a mostrar unos videos que están los ejemplos. Bueno, y terminando el proceso, casi terminado, lo que queda es rellenar la maceta con más sustrato. Es necesario ir ejerciendo un poco de presión hacia abajo, por ejemplo, con la mano cerrada, cada vez que echemos tierra, ya que si va compactando podremos saber si estamos echando la cantidad adecuada o si tenemos que, al contrario, quitar un poco. Bueno, bueno, se trasplanta, se rellena, ¿cierto? Y siempre uno va rellenando, idealmente cuando uno trasplanta y rellena, rellenar con tierra nueva, ya, sobre todo lo que va a nivel de raíz. Y obviamente que quede bien sujeta la planta y no quede así como suelta, sino que quede con la misma tierra, quede bien compactada para que la planta, por viento o X cosas, no se vaya a caer para su costado, así echando agua, sino la planta, el suelo, perdón, no queda bien adherido con el agua, a veces se hacen como hoyos, ¿cierto? Y la planta como se va como para el lado. Entonces, dejarla bien sujeta para que la planta no con el agua, no se vaya esté como desviando, creciendo chueca, que también es como una lata que la planta esté creciendo como torcida. Y bueno, y ahí terminamos con lo que es el taller teórico en base a suelo. Bueno, resumiendo, pasamos lo que son los distintos tipos de suelo, ¿cierto? Qué suelos son más adecuados y en qué consiste cada suelo. Las técnicas antiguas y de ahora que pueden hacer para el tema de estructura de suelo, y cómo identificar el tipo de suelo que ustedes tienen, qué deben hacer para trasplantar. Bueno, los tipos de planta no hay fecha, pero ya saben en qué horarios trasplantar. Escoger la maceta clave, nivel de raíz, sustrato, qué tipo de nutrientes necesita, la extracción vegetal, ¿cierto? Y bueno, rellenar la maceta de forma adecuada. Eso tiene que ver con todo lo que es a nivel de suelo. Ahora voy a dejar de compartir pantalla para buscar unos videos que es más o menos lo que les mencionaba a nivel de ejemplo. Vamos a ver con el primer ejemplo, que era lo del que conversé de la botella de vidrio o plástico. A ver. Me estoy perdido. ¿Dónde se me quedó el taller? Acá está. Ya, ahí está. Bueno, este es un video. La primera maceta donde está cayendo el humus líquido es un suelo agrícola que está ahí en el valle. Y bueno, la idea es que aquí las macetas fueran del mismo porte, pero a nivel de ejemplar se va a entender. Y la segunda es, en este caso, es fibra de coco, que retiene percola y retiene bastante humedad. Entonces, el primer ejemplo, vamos vertiendo el humus líquido y se dan cuenta que se suspende ahí, no baja de toda forma rápida. O se dan cuenta que filtra, pero que no filtra parejo. Al medio, de hecho, no pasó el agua. O sea, si las raíces estuvieran ahí, esas raíces no les va a llegar el agua. Y un lado baja y el otro no. Entonces, ya mantiene en suspensión mucho tiempo el agua, de hecho el agua se acumula ahí arriba, y de ahí va bajando, pero no de forma pareja. Lo mismo aplicamos en el segundo ejemplo, pero si dan cuenta, apenas va tocando el agua, inunda inmediatamente en forma homogénea todo el sustrato y va bajando en forma de avalancha, ¿cierto? El agua hacia la parte. Entonces yo puedo determinar que eso va a pasar a nivel raíz. Con un poco de agua se inunda, ¿cierto? Se moja a nivel raíz y lo mismo va a pasar en un suelo compactado. Entonces el mejor ejemplo que puedo hacer, o puedo hacer yo este experimento
botellas plásticas, que es lo que más existe en todos lados, ¿cierto? Puedo poner distintas capas de suelo, puedo hacer hasta experimentos con suelos, ¿cierto? Y si ya voy a hacer una mezcla para mi suculenta, para mis plantas, hortalizas, frutales, etc. Y voy a ver cuál absorbe mejor cantidad de agua. Incluso podría poner plantas en un lugar no directamente al sol y ver cuál crecimiento radicular tiene mejor también. Entonces puedo sacar varias conclusiones viendo, ¿cierto?, las raíces o cómo funciona el agua en el suelo. Entonces pueden hacer experimentos que son bastante sencillos y muy óptimos para saber qué debo hacer. Pero para nivel de agua, ¿cierto?, que es fundamental si estoy regando o no está absorbiendo el agua a la planta, bueno, este es el mejor ejemplo para saber la funcionalidad del sustrato. Ese es uno. El otro, a ver. Vamos a pasar, creo que, a ver, déjame revisar. Ah, ya. Bueno, tiene que ver con lo que le había mencionado, con cómo sacar la planta de un almaciguer. Y ahí, como ustedes pueden ver, básicamente es poner un palito y pegarle para que salga. Cuidado con pasarle a llegar las raíces, pero ese es un ejemplo básico. Ya del otro ya es lo mismo, pero pegarle hacia abajo. No, bueno, hay formas, yo en el caso mío, cuando son muchas plantas, no ando una por una, sino que las mojo y las doy vuelta y les pego en un sector para que todas caigan como cubitos de hielo. Pero si tienen de poquitas, pueden hacer tiempo y sacándolas una por una. Ya, y ya, bueno, y aquí está el ejemplo del trasplante de una planta. A ver, ya, y este es el trasplante de una planta de palta en una maceta de 50 litros. Bueno, ahí hicimos una mezcla entre compost y creo que era tierra madre, ¿sí? Y bueno, intentamos sacar de una maceta que estaba bastante grande la planta. Ah, no sale. No, ya, bueno. Ahí está, bueno, la sacamos de la maceta y se dan cuenta cuando se mojó, quedó toda compactada. Pero hay un error técnico que cuando la toca, ¿cierto? Se rompe el cepillón y la raíz queda toda como descubierta. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Rápidamente tengo que taparla con la tierra que está, porque las raíces están todas descubiertas, por suerte, o lo hicimos en una hora que no hay luz, pero se rompió, entonces tengo que taparla, cubrirla lo más posible para que la planta no se estrese. Entonces ya, perdón, ya. Bien recubierta, le vuelvo una segunda capa para que la planta bien adherida. Entonces queda bien recta, ¿cierto? Bien uniforme al medio para que se pueda desarrollar. Bueno, y la segunda capa que nosotros incorporamos ahí es perlita, no es opcional. Pero en el caso de la perlita ayuda mucho a la estimulación radicular y también ayuda a que el sustrato no se reseque tanto, como el palto tiene que ir directamente a la luz directa, a la batalla, generalmente se va a resecar mucho más. Entonces ayudamos un poco al sustrato a que mantenga una publicidad de sustrato, pero básicamente es lo que deben realizar. Básicamente hay una parte que no se ve, solamente se ve la preparación. No. Bueno, ahí saco, bueno, ahí está la maceta, pero lo saco. Y ahí queda, así queda, ¿cierto? Lo que pasa es que cuando son plantas muy grandes, realmente se pasan. Entonces es complicado, porque si la hubiera sacado de cabeza, el palto caía y se rompía el tallo. Entonces hay que sacarla como de ladito. Y de ladito, claro, la intentó parar y se le rompió. Pero o sea, la idea es que las plantas no se pasen, porque entre más se pasan, más complicado es trasplantar. Las raíces se adhieren mucho incluso adhieren mucho a las macetas o la almaciguera, entonces es más complicado el trasplante. Ideal primero no tratar que se pasen, o sea, tener unas fechas como promedio para yo hacer el trasplante. Y no, yo creo que con eso eran como los tips más importantes. Ya, yo creo que con eso estamos como para pasar a la ronda de preguntas. Si tienen alguna duda, consulta en base a lo que conversamos, la pueden realizar. O si no, la pueden hacer en el chat y la respondemos al tiro. ¿Cómo se llama el documental? Besa el suelo. Así se llama. Y también les voy a recomendar otro, que se llama, ese todavía está en Netflix, que es Hongos Mágicos, o Magic Funky.
o Magic Fungi, la pueden encontrar, que también habla sobre la agricultura sustentable, o sea, sobre la esencia. Bueno, el hongo no pertenece al mundo ni animal ni vegetal, pertenece al mundo de los hongos, ya que es otro mundo, pero también está muy adherido al tema de las plantas. Entonces, entender también, explica muy bien cómo funciona la simbiosis o el suelo en sí, como el suelo pareciera como que está vivo, ¿cierto? Como que tiene varias variables que hacen que haya vida. Y el hongo es uno de los seres más antiguos, seres vivos, ¿cierto? Que habitan en la Tierra. Entonces, habla muy bien sobre la esencia. Bueno, aparte que el hongo tiene varias propiedades eh, curativas, nutricionales, que deberían estar mucho en muchas dietas, incluso a nivel de enfermedades que no tienen cura. De hecho, hay estudios, porque estos son estudios de los Estados Unidos, ¿cierto? Que son documentales gringos, y hablan sobre que hay tratamientos para evitar el tema del Alzheimer o el cáncer. Entonces, son bastante importantes de saber y conocer. Bueno, habla de suelo, pero también habla sobre lo que son los hongos. Te recomiendo esos dos como a nivel de agricultura. En vez de estar viendo otras cosas, a lo mejor podríamos informarnos un poco sobre esos tipos de sustratos. Las plantas de macetas también pueden llegar a compactarse como prevenir. Sí, la maceta igual se puede compactar, pasando el tiempo regando, ¿cierto? Se va a ir compactando el suelo y la maceta tarde o temprano se va a ir abonando. ¿Cómo prevenir? Bueno, cuando yo dejo de ocupar la planta, idealmente revolver un poco el suelo e ir abonando, o sea, adquiriendo, o sea, a ver, el suelo es un 100 y cuando voy regando, el agua es un degradador, tanto para que la planta se alimente como también lo que no se come se va cayendo y se va cayendo al suelo o devolviéndose. Y en ese caso la planta igual va a ir perdiendo nutrición. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Es ir abonando el suelo o adquiriendo para que se vaya descompactando. Ya, como dije, el suelo no es eterno. Las plantas, ya, bueno, eso está respondido. Consulta, ¿sirve algo que haga un hoyito y comience a rellenarlo de a poco con cáscaras de huevo y verduras y lo mezclo con guano? En una maceta, sí, o sea, puede hacer un agujero y ir por una maceta. ¿Con qué porte sería el agujero como para ir rellenándolo? Ahí me perdí. Pero a ver, pueden abonar de la parte superior. Con el agua, eso va a ir bajando. O sea, una maceta y puedo sacar un poco de tierra, ir poniendo las capas de cualquier cosa, guano, sustrato, lo que consumo, ¿cierto? Y después tapándolo con tierra y con el agua va a ir degradándose con el tiempo, ¿cierto? Y eso va a ir adquiriendo el suelo. Ya no es necesario que tengan que hacer una perforación al medio de la maceta a nivel radicular e ir modificando eso, no, sino que pueden adquirirlo por la parte superior y con el agua se va a ir degradando. A ver, después dice, hola, ¿qué producto me recomienda para la salinidad? Salinidad en suelo. Hay productos que son como químicos que son para la salinidad, pero para la sal, a ver, cuando yo tengo sales, lo que yo busco es que esas sales bajen. Una es hacerlo, se hace, aplico agua, y el agua va a bajar las sales y las va a retener un tiempo ahí. Pero para descompactar el suelo, o sea, ya ese suelo que quedó arriba, quedó salinizado, es partículas distintas. En este caso, si es suelo directo, puede ser guano, o agua, bueno, guano, o acerrín, o cualquier tipo de suelo agrícola que me pueda, a nivel económico, si es mucha superficie, pueda compactar. Ahora si es una maceta, puedo ocupar otro tipo de suelo, puedo ser a nivel de sustrato vegetal, puede ser turba, humus, compost, lo que sea. Pero si es así, superficies muy grandes, puede ser guano o acerrín, ¿ya? O cualquier otro tipo de partícula para yo ir compactando el suelo. Pero así un producto químico que yo pongo una gotita y me vaya a eliminar las sales, eso no existe. ¿Qué diferencia hay entre el abono y el fertilizante? A ver, técnicamente a veces se entiende como lo mismo, pero el abono es como entiéndose el abono sólido, ¿ya? O el nutriente sólido. Y el fertilizante a veces se entiende como el fertilizante, lo líquido,
o los abonos o los fertilizantes, que hay fertilizantes líquidos o fertilizantes granulados, que al final son son partículas que buscan alimentar la planta. Puedo entender como abono entonces que son descompactadores de suelo o son regeneradores de suelo. El fertilizante no es un regenerador de suelo. El fertilizante viene a cumplir una función específica. Vengo a nutrir tu planta para X cosas, o a dar vigor. Pero el fertilizante, lo malo de los líquidos, que son salvavidas rápidos. O sea, los líquidos se absorben más rápido por la planta que los sólidos, ¿cierto? Pero se dura menos tiempo. El abono va a ser una asimilación más lenta, pero va a permanecer en el cultivo posiblemente mucho más tiempo, o perdón, va a permanecer más tiempo que el fertilizante y a lo mejor puede permanecer todo el proceso fenológico o el desarrollo total de la planta. Entonces, para que no se compliquen, abono, sustratos sólidos de alta duración. Fertilizante, todo lo que es líquido que tenga una función específica. Ya hay fertilizantes radiculares y fertilizantes foliares. No existe el abono foliar, existe el abono al suelo, ¿no? Me refiero para plantar un árbol en mi antejardín. Es la misma pregunta de... A ver. ¿Cómo consulta? Si algo de agüito comienza a rellenarlo. Ah, puede hacer un compostaje. Si tiene espacio, puede pescar la tierra que tiene, o sea, fértil, salina, revolverla e ir abonando con los vegetales que usted consume, o sea, o si puede, etcétera. Todo lo que es materia vegetal lo puede ir revolviendo con esa tierra que a lo mejor no es tan buena. Y lo va regando, y va revolviendo, y va regando, y va revolviendo. Y cuando usted vea que esos mismos brotes, o sea, pero si hay más semillas de vegetales que usted tenía, empiezan a brotar, entonces el suelo ya es fértil. Por tanto, lo puede ir abonando a sus plantitas. Este es el mejor indicio, porque a veces me preguntan, ¿y cuándo puedo saber cuándo mi compost está bueno? ¿O cuándo puedo saber cuándo mi humus ya lo puedo cosechar? Cuando ustedes vean que lo que ustedes consumieron volvió a salir. Otra consulta, miré trasplantes hace una semana mi laurel a una maceta más grande y ahora lo quiero trasplantar a suelo. ¿Cuánto tiempo puedo esperar para trasplantarlo a suelo? Hace una semana mi laurel a una maceta más grande. Bueno, si la brolla está firme, lo puede trasplantar a suelo directo, yo creo que ya no hay, o sea, lo puede hacer ahora. El punto es que el sustrato de la maceta, yo creo que va a ser muy distinto al suelo. Y ahí es donde se genera el estrés, porque generalmente el brote va a decir, oye, mira, estaba en un tipo de suelo 1 y me pasaste a un suelo 5, entonces la idea es que ese cambio no sea tan brusco. Entonces, antes de cambiar a suelo directo, abonar un poco ese suelo, traspasar un poco el sustrato también que estaba en la maceta a nivel de raíz, para que la planta por último se pueda acomodar. Y de ahí ya cuando empiezan a extender más sus raíces, ya bueno, la planta ya tiene una cierta fortaleza y puede ir rompiendo a lo mejor capas del suelo que a lo mejor no son tan idóneas. Pero cuando trasplantamos de una maceta a un suelo directo y no hay un cambio, ¿cierto? Es como muy abrupto el cambio, realmente las plantas se estresan y no se adaptan bien, de buena manera. ¿Ya? Bueno, si no tienen otra duda o consulta, bueno, en todo caso, yo asumo que todos están aquí en el grupo de WhatsApp, así que pueden hacer las consultas o pueden mandar imágenes que a veces quedan un poco más claro que en el chat. Ya bueno, voy a pasar de forma más rapidita a la parte de los productos. Creo que estaba abierto o estaba cerrado. Mm, ya. Ya voy a empezar a compartir pantalla para que lo revisemos. Ya, bueno, esto tiene que ver con los productos, pero también tiene que ver con para qué sirve. Bueno, la primera promoción que tenemos aquí es el Pack Duodinámico. Pack Duodinámico es un jabón de 500 ml y el famoso 500 ml de Valhalla. ¿Qué es el Valhalla? Bueno, es un invento de nosotros.
pero es un bioestimulante. ¿Qué es un bioestimulante? Un bioestimulante es algo que tiene propiedades vegetales, que todos los bioestimulantes son de origen vegetal, que ayudan a estimular o a vigorizar la planta, o sea, me ayuda a exponenciar lo que ya tiene. Bioestimulantes tanto a nivel de hoja, o sea, mayor verdor a la hoja, bioestimulantes para mejor floración, bioestimulantes también para mayor crecimiento radicular. De hecho, el Valhalla está hecho de humus líquido y también tiene eh, enraizante líquido. ¿Ya? Bueno, y también le pusimos aceite de neem, ¿ya? Para que también sea como protector. O sea, me tiene esas tres condiciones. O sea, me nutre, me extiende las raíces a nivel radicular, y ahora últimamente lo estamos probando con, como adquirido fertilizante en base a algas, ¿ya? Que también son bioestimulantes, pero esas son algas son más a nivel foliar, para que esté completo, o sea, me va a estimular la parte radicular y la parte foliar. Ya, de hecho, yo lo ocupo para el tema de los esquejes y me ha funcionado bastante bien. De hecho, he tenido almacigueras que se me resecaron, o sea, como el sol está tan fuerte, y las cubrí con malla antiáfido, y igual el sol penetra, entonces me reseca, o sea, tengo que estar prácticamente casi todos los días hidratando el sustrato porque se reseca. De hecho, o sea, lo puedo tapar, pero ¿qué pasa cuando las plantas ya me germinaron algunas? Si yo tapo la almaciguera que vienen como de 50, ¿cierto? Ah, y ya me empezaron a germinar algunas, y no las puedo tapar todas, o sea, ya tengo que dejar un poco de luz para que las otras plantas no se doblen o no crezcan chuecas, ¿cierto? Todas crezcan como parejitas. Pero hay lados de la almaciguera que no han brotado. ¿Qué hago? Entonces apliqué el Valhalla y en verdad que estimuló a que salieran, porque en verdad ya después de 2 semanas yo estimo que ya esas plantas no germinaron. Y como se había resecado el sustrato, hablo de resequedad que se haya puesto totalmente seco, generalmente las semillas se estresan o no crecen, ¿cierto? Entonces dije, pucha, si no lo hago en esto, entonces no funciona. Y lo para que todas las plantas que ya llevan como 2 semanas empezaron a crecer, incluso los cebollines, que cuesta un montón que salgan por semilla, también han empezado a brotar. De hecho, creo que de las almacigueras que tenemos, de hecho, los videos que he mostrado ahí en redes sociales, ya les voy a mostrar, la mayoría han germinado. Bueno, el jabón potásico muy conocido sirve para el control de plagas. No así tanto para el control de virus o bacterias o a veces hongos, ¿ya? El jabón potásico no es, a ver, no es movible. El jabón potásico es más estático, es de contacto. O sea, si yo veo el hongo, le aplico al hongo. Y en ese mismo momento el jabón va a hacer efecto. Pero si yo no estoy visualizando el hongo, el jabón potásico no se mueve. ¿Ya? Esa ataca, el jabón potásico es plaguicida de contacto. Existen dos, el sistémico y el de contacto. El sistémico, la planta lo absorbe, como que se inmuniliza, ¿cierto? Y cuando la plaga me vaya a atacar, insecto, hongo, virus, claro, me ataca, pero al mismo tiempo se muere él también, o sea, es como un doble ataque, ¿ya? O sea, va a atacar a todo lo que ataca la planta, porque la plaga lo consume, yo me como eso y me hace un efecto dominó por dentro. O sea, todos los plaguicidas sistémicos funcionan así, de forma sistemática. Son más lentos, no funcionan tan rápido. Un potásico toca el insecto y lo mata al tiro, pero claro, tengo que estar viéndolo. Entonces es más complicado cuando son plagas que no puedo visualizar. Ahora, si yo tengo un ataque de hongo, un ataque de insecto y lo estoy visualizando, claro, el jabón potásico va a atacar. En el caso del sistémico, no, porque el sistémico va a atacar cuando lo vea. Vuelvo a repetir. En el caso tenemos el Umprac que funciona de las dos formas, que es 60% jabón potásico y 40% aceite de NEM. Pero el Umprac está agotado. Ya por el tema de las plagas se nos saturó y los proveedores también, también flojitos, no nos han puesto al tema del aceite de NEM. Entonces estamos con puro jabón potásico. Y de hecho yo tengo un problema, porque se me metió una plaga que nunca se me había ingresado, que es el gusanito del maíz, que es el gusanito ciego, el gusanito cogollero, que te perfora las plantas nos teníamos espinaca y lechuga y nos ha perforado casi toda la hoja. Y el jabón potásico, si bien me estaba ayudando, pero no las eliminaba, o sea, me ayudó a que no me siguieran comiendo toda la hoja, pero ya las que estaban, las que establecieron, verdad que no estaba haciendo mucho efecto. Claro, me servía mucho para el pulgón, porque el pulgón lo teníamos a raya, pero el gusano collero, como es algo más grueso, verdad que cuesta encontrarlo, porque yo veía los daños nomás, pero no tengo que estar revisando, metiéndome como dentro de la lechuga técnicamente para empezar a buscarlo y empezar a aplicar. Entonces me genera un problema. Entonces, dentro, como teníamos agotado el stock,
Entonces, ¿qué hago? Entonces empecé a buscar otros fertilizantes y encontré uno bastante interesante que sea es plaguicida, es como, las dos, como fertilizante plaguicida, que es en base a soya. Yo dije, ah, bueno, y en base como a algas, como esas dos combinaciones. Entonces probé y en verdad también funcionó bastante bien. Es como bien pegajoso, es como el jabón potásico, pero es como bien pegajoso, como pareciera como miel. Y en verdad lo apliqué a toda la hoja, y aparte de darle como más brillo, más como verdor, en verdad funcionó bastante bien. Bueno, está en proceso de prueba, porque en verdad quiero ver si me elimina o me controla el gusano, y en verdad hasta ahora se ha mantenido. O sea, el gusano no me ha hecho, no, las espinacas y lechugas que están normales, no sé, ya no avanzó más. Ya así que voy a verle una semana más, y si en verdad es un producto que yo encuentro que salva vidas, se los voy a poner ahí. Pero ahora está con proceso de prueba. Pero que la aceite NEM ni siquiera yo tengo para aplicar. Bueno, me estaba yendo, pero ya. El Valhalla, bioestimulante, da más color a los cultivos. Como les dije, carbón potásico, sobre todo para pulgón y mosca blanca, funciona bastante bien. Se lo dejo probado por yo mismo. Bueno, y de regalos van 3 kilos de humus y 2 litros de humus líquido. Ya sé, el humus es para nutrir vigorosidad. De hecho, si están teniendo problemas de plagas y las plantas se estresan, yo recomiendo el humus. De hecho, yo tuve que aplicar humus para las plagas que estaban ahí resistiendo al, al gusano, para que una, podé las hojas que ya están rotas, hechas pedazos, ya, las podé, apliqué el plaguicida y aparte apliqué el humus para darle vigor, para darle aguante a la planta. Y en verdad están ahí brotando. Espero que no salgan, mientras el gusano se mantenga a raya, las plantas van a poder brotar y va a seguir el proceso. Pero en verdad nunca hemos tenido, había tenido problemas de pulgones, pero nunca problema del gusanito. Mientras no se me meta el otro gusano que es de la mariposa, que es peor todavía, todo bien. Porque este gusano es de las polillas, del tomate. Ya, 20.000 pesos más taller de impartido. Puede ser este que ustedes están escuchando o puede ser otro que no pudieron participar. Esa es la promoción. 20.000, como ustedes saben, de aquí hasta Calama. Ya, el otro. Bueno, el doble pack, famoso doble pack. 10 kilos de humus y 5 litros de humus líquido. Si tienen problemas de nutrición o tienen problemas de estrés, yo siempre aplico el humus. Para problemas de estrés, siempre aplico el humus. Para nutrir, aplico todos los demás, pues tierra madre, capitán suelo, substrato, bueno, depende de la planta que ustedes tengan, pero para salvar vidas de estrés, el humus líquido siempre, el humus y el humus líquido siempre me ha ayudado en eso. Bueno, y de regalo va el doble pack, pero solamente no va a ir con el regalo del humus, sino va a ir el Valhalla y el Juan Potasio. O sea, por el doble pack va el 10 kilos de humus, 5 litros de humus líquido y va el Valhalla con el Juan Potasio. Esas 4 cosas por 30.000 pesos, lo mismo que el formato, taller en partido. Y bueno, si están con el tema de árboles frutales, arbustos, el compost, ¿ya? Compost, nosotros lo hacemos en base a tierra vegetal, a serrín, y bueno, ya como tenemos un programa de reciclaje, todos los vegetales de nuestros amigos van incluidos en el revoltijo, con agua, con más o menos un proceso de 3 meses, ya cuando vemos que empiezan a brotar los zapallos, los tomates, los huecos de palta empiezan a salir raíces, ya está listo, entonces lo aplicamos. Y bueno, nos gusta agregar cosas, como el compost igual es más pesado, por eso siempre lo recomiendo para frutales, no para sustrato en suelo, le aplicamos perlita. ¿Qué es la perlita? Son las piedritas que airean el suelo, ¿cierto? Con el agua se expanden, abren y me airea el piso. Entonces, eso aplicamos. Y para complementar más, como yo sé que los frutales requieren harto nutriente y permanezca harto en el tiempo, le agrego basacote. ¿Qué es el basacote? Bueno, es lo único que trabajamos que no es de origen natural. Basacote es un fertilizante químico, pero es bastante bueno porque dura hasta 3 meses en el suelo. El basacote es una piedra, como la perlita, de color verde, y con el agua se va disolviendo. Cuando se va disolviendo, va aportando los nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, y va nutriendo. Pero dura hasta 3 meses en ese estado, ¿ya? Entonces, bueno, y la proporción es en una maceta, como trabajo en maceta de 50 litros, o sea, hablo en un espacio bastante grande, en suelo, aplico 100 gramos por planta, ¿ya? Y eso me va a durar hasta 3 meses de nutrición. O sea, tengo el compost que me ayuda a abrir el suelo con la perlita, ¿cierto? Y el basacote que va a hacer el trabajo
obviamente regándolo, el basacote no se disuelve solo, porque con los riegos se va a ir disolviendo. Bueno, eso tiene un valor de 50.000 más el taller, ¿ya? Son 50 kilos de compost y cada uno tiene perlita y basacote en su interior. Bueno, los envíos, lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 horas aproximado. Por los tacos que se hacen, a veces nos demoramos mucho más. Ya si quedan pendientes para un día, generalmente quedan para el día posterior. Bueno, siempre coordinamos los días en vez, en verdad, si tenemos algún inconveniente con esos días. Y los reenvíos a regiones, martes y jueves y sábados, ¿cierto? Por la empresa FedEx o por empresas externas a veces, sobre todo para Iquique, ya que trabajamos con otra empresa que los envíos, bueno, son por retirar, pero llegan mucho más rápido que por FedEx. Los días aproximados son de 1 a 2 días a Iquique y de 3 días más o menos a Antofagasta, al menos que la empresa de FedEx tenga problemas con ciertos inconvenientes, por ejemplo, se le cae el sistema, entonces ahí los envíos se demoran un poco más. Pero si no hay atados ni inconvenientes, no hay problema. En todo caso, nunca hemos tenido un problema de que algo se extravíe. Se ha demorado, han viajado hasta Puerto Montt, pero después se devuelven y llegan igual a domicilio. Bueno, el valor de, bueno, estamos viendo a Santiago, pero hasta en la comuna de Maipú tienen que retirar. Y el valor varía según el producto, de 5.000 a 10.000 pesos. Y tienen que consultar por interno, Henry Ford 1231, esa es la comuna que deben retirar. Ah, bueno, y agregamos algo nuevo. Si quieren, opcional, ya está el plan de socios de U, ya el valor de 5.000 pesos mensuales. Eso es para las personas que a veces no tienen tiempo de ingresar a los talleres, ya ahí les damos un código, porque para que ustedes sepan, los talleres quedan almacenados en la página web, les damos un código y ustedes los pueden descargar. Pero con esto ustedes ya pueden acceder en forma de un código general. Entonces, cada taller que hagan, ustedes pueden ir descargándolo a veces que ustedes quieran. También las fechas de los productos en promoción tienen una fecha de caducidad, a veces por stock o a veces porque el stock que teníamos que bajar ya se bajó, entonces quedan los productos como estandarizados. Pero con esto le vamos a respetar hasta por 30 días, o sea, si el producto estuvo la primera semana en promoción y ustedes por X razón o no lo querían o no están necesitando ese producto o no alcanzaron, se le van a quedar hasta 30 días para que lo puedan adquirir. Y bueno, y el valor en verdad es una cuota acumulativa, o sea, que no son 5.000 pesos perdidos a la basura, son 5.000 pesos que ustedes van acumulando y cuando ustedes quieran comprar algo y llevan, no sé, 3 meses pagando esto, son 15, entonces ya pueden a lo mejor decir, ya voy a hacer uso de mi tarjetita virtual y voy a canjearlo por los 15.000 pesos que tenía acumulado, ¿ya? Por ejemplo, tenían 3 meses que no compraron nada, pero pagaron esto, entonces pueden adquirir, por ejemplo, el dúo dinámico por 5.000 pesos solamente, y además tenían acceso a los talleres y a las promociones, etc. Bueno, espero que se haya entendido, en verdad no es tan complejo de entender, cualquier cosa le consultan a Constanza, pero eso, ¿ya? Así que, bueno, le expliqué bastante para qué funcionaba cada cosa. Bueno, esto es un poco más complicado porque no es no es tan antiguo. El humo yo creo que todos saben cómo funciona. Y el compost que siempre va con cosas nuevas. Los envíos ustedes ya los conocen, bueno, y esto también es nuevo. Si tienen dudas, consultas, las pueden hacer por WhatsApp, pero yo creo que es bastante claro. Esto más aplica para las que nos están comprando siempre, que tienen como una especie de ayuda. Ya, bueno, el próximo taller día sábado va a ser de nutrición vegetal, ya, si hablamos de suelo, vamos a pasar a lo que son los fertilizantes, los nutrientes, y como también ustedes pueden hacer sus propios abonos. Eso, ya, no sé si tienen alguna otra duda o consulta, la pueden hacer por el chat, y nos estamos viendo el próximo sábado, si no es que no hay nada extraño ese día sábado, lo vamos a realizar. Ya, que pasen un buen fin de semana, espero que les haya gustado el taller, nos estamos viendo, chao, chao. Chao, gracias. Gracias, Felipe. Chao, Chao. gracias, Fin de Felipe. semana a todos.